Mi esposo dijo que quería separarse para encontrarse a sí mismo, que no era justo retenerme mientras él estaba roto por dentro. Lloré. Empaqué. Y me fui. Solo para descubrir que su camino espiritual era un viaje romántico con la niñera que yo contraté, así que volví con una orden judicial y un inventario completo. Hoy él se encuentra a sí mismo. En un sofá prestado y sin acceso a ninguna cuenta. Durante años pensé que el matrimonio era, en esencia, una cuerda tensa que uno aprendía a caminar con práctica, paciencia y cierto grado de resignación. No idealizaba el amor perfecto ni creía en los para siempre de las películas, pero sí confiaba en que cuando uno construye algo junto a otra persona, hijos, casa, rutina, sacrificios compartidos, hay un compromiso tácito de no salir corriendo a la primera incomodidad. Y por eso, cuando mi esposo se sentó frente a mí una tarde cualquiera, sin previo aviso, con ese gesto entre serio y derrotado que solo usaba cuando algo se le había salido de las manos, y me dijo que necesitaba separarse para encontrarse a sí mismo, lo primero que pensé fue que estaba exagerando. Que era una frase de revista de autoayuda. Que quizás estaba estresado por el trabajo o por el cumpleaños de nuestra hija, que estábamos a una semana de organizar. Y que se le cruzó por la cabeza la brillante idea de tomarse unas vacaciones espirituales como las que promocionan en los centros de meditación de Santa Fe o Tulum. Lo dijo con una calma que me descolocó. Me miró a los ojos como si estuviera haciendo algo noble, como si de verdad creyera que al dejarme, me estaba liberando. Usó palabras como no quiero arrastrarte en mi dolor y mereces a alguien completo, no a alguien roto por dentro. Hubo un momento incluso en el que, mientras se justificaba con su voz suave y sin elevar el tono ni una sola vez, yo pensé que tal vez tenía razón. Que quizás estaba en crisis, que no se trataba de mí, que no había nadie más, y que todo ese discurso era realmente el resultado de alguien que estaba perdido consigo mismo. Y sí, me rompí. Me quebré en el silencio más incómodo que he vivido jamás. Me fui a la habitación, cerré la puerta y me quedé sentada frente al closet sintiendo un agujero en el estómago que no sabía si era tristeza o una alarma que todavía no lograba entender. Él ni siquiera se quedó a consolarme. Me dijo que no quería prolongar el dolor, que prefería dejarme espacio y que esa noche no dormiría en casa. Que necesitaba claridad. Claridad. Esa fue la palabra exacta. Como si lo que le faltara fuera foco, no coraje. Pasé esa noche entera sin dormir. No por dolor, no todavía. Era más bien una mezcla de confusión, rabia contenida y esa sensación horrible de estar viendo tu vida desde fuera, como si alguien más la estuviera narrando sin consultarte. A la mañana siguiente, mientras servía cereal a los niños fingiendo que todo estaba bien, una parte de mí ya sabía que algo no cuadraba. Y no era solo por la forma en la que lo dijo, sino por lo que no dijo. Por las pausas extrañas. Por el hecho de que llevaba semanas con un humor raro, que de repente había empezado a interesarse por meditación guiada, que había cambiado la contraseña de su teléfono por seguridad, y que, extrañamente, ya no dejaba la billetera en la repisa, como solía hacerlo siempre, sino que la guardaba en el cajón de su oficina con llave, como si de repente todo necesitara estar bajo control. Los días siguientes fueron una niebla. Le mandé un mensaje a la niñera para cancelar su horario de la semana. Le dije que necesitaba tiempo a solas con los niños y que cualquier cosa le avisaría. Ella me respondió, textual, tranquila, disfruta tu espacio. A veces es lo mejor. Esa frase me retumbó en el pecho con una molestia que en ese momento no supe explicar. No era raro que fuera amable, siempre fue cordial, incluso simpática, pero había algo en ese disfruta tu espacio que se sentía casi íntimo. Como si supiera más de lo que decía. Como si esa frase no estuviera dirigida solo a mí. No quise darle vueltas. Me repetí que era mi paranoia, que estaba sensible y que seguramente estaba interpretando cosas que no existían. Aún así, no pude evitar ir preparando lo que yo ya sentía inevitable. Empaqué ropa para los niños y para mí, no por mudanza definitiva, sino por si acaso tenía que salir unos días. Metí en una carpeta todos los documentos importantes, actas de nacimiento, certificados médicos, pasaportes, el contrato de la casa. Me llevé también una memoria USB con nuestras últimas declaraciones de impuestos y copias de las tarjetas del banco. Nada drástico, nada que sonara a guerra, pero yo sabía que estaba dejando de confiar,
y que eso, en sí mismo, ya era una ruptura mayor que la separación formal. No le dije a nadie aún. No a mis padres, no a mis amigas, no a mis hermanos. Quería entender primero qué estaba pasando antes de escuchar 1000 opiniones. El problema es que, en medio de todo ese silencio, la verdad ya estaba empezando a gritar. Y lo que descubrí después, cuando finalmente todo salió a la luz, no solo me rompió, sino que me hizo darme cuenta de que él no se estaba encontrando a sí mismo. Él ya sabía exactamente lo que estaba haciendo. Solo que no pensaba que yo tendría el coraje de responder. Y mucho menos de volver por lo que era mío. Actualización 1. Habían pasado exactamente 8 días desde aquella conversación absurda en la que mi esposo, con tono pausado y la mirada ensayadamente dolida, me había dicho que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo. Y aunque traté, con todas mis fuerzas, de sostener la versión más ingenua del asunto, de convencerme de que lo suyo era una crisis emocional o algo existencial que no incluía a nadie más, la realidad, como siempre, fue mucho más vulgar de lo que imaginé. Y lo supe porque las piezas empezaron a caer, una por una, sin necesidad de que yo las buscara. Empezaron a hablar solas. Primero fueron los movimientos bancarios. Noté que la cuenta conjunta, aquella donde él depositaba su parte del sueldo y que solíamos usar para los gastos familiares, tenía una actividad extraña. Compras de gasolina a altas horas, cargos en restaurantes que no frecuentábamos desde antes de tener hijos, y retiros en efectivo consecutivos que no coincidían con ningún gasto previsible. Cada transacción era un pequeño golpe al estómago, pero yo seguía convencida de que, quizás, estaba en una especie de escapada de introspección. Comiendo solo en silencio o manejando sin rumbo por alguna carretera polvorienta, como si eso pudiera curar algo. Pero lo que terminó por abrirme los ojos fue algo mucho más simple, más doméstico, más sucio en su cinismo. Fue Clara, mi vecina de la casa de enfrente, la misma que me traía brownies en Navidad y me ayudaba con los niños cuando yo tenía reuniones largas, la que, con ese tono incómodo que uno reserva solo para malas noticias, me dijo que lo había visto. A él. En el aeropuerto. No en plan monje tibetano ni buscando vuelos de último minuto con expresión devastada, sino caminando de la mano con alguien. Una mujer joven, rubia, de estatura baja, que llevaba una mochila color lavanda idéntica a la que yo misma le había regalado a nuestra niñera cuando empezó a trabajar con nosotros. Clara lo dijo con cautela, como si temiera estar equivocándose o como si esperara que yo le dijera que no era ella. Pero no lo hice. No me salió la voz. Me limité a pedirle que me mostrara la foto que había logrado tomar, y que me dijo no tener la intención de enseñarme si no estaba segura, y cuando vi la imagen, se me cayó la última capa de duda. No había posibilidad de error. Era él. Era ella. Eran ellos. Caminando juntos como si fueran pareja de años, como si no tuvieran hijos dormidos en una casa suburbana, como si no hubieran sido parte de nuestra familia hacía apenas una semana. No recuerdo haber llorado. Tampoco grité. No hubo crisis dramática. Lo que sentí fue una especie de combustión interna, como si toda la sangre de mi cuerpo se reacomodara con el único propósito de protegerme del colapso. Cerré el celular, respiré hondo y me senté frente a la computadora. No para espiar, no para buscar más pruebas. Lo hice para escribirle a mi hermano mayor, el más serio, el más centrado, el abogado de la familia, y pedirle, con palabras cortas pero claras, que me diera el contacto de una abogada de familia en quien confiara. No le di detalles. Solo le dije que la necesitaba de inmediato. Él entendió sin preguntar. Me mandó el contacto de una mujer llamada Miriam Levine y me aseguró que si alguien sabía cómo desarmar legalmente a un idiota con ínfulas de iluminado espiritual, era ella. Llamé a la oficina de la señora Levine ese mismo día. Su asistente me dio cita para la mañana siguiente y me pidió que llevara cualquier documento relevante. Pasé esa noche escaneando extractos bancarios, imprimiendo correos electrónicos, recuperando del historial de Amazon los pedidos que la niñera había hecho en los últimos 3 meses. Descubrí, entre otras cosas, que ella tenía acceso a nuestra cuenta porque yo misma le había compartido la contraseña cuando le pedí ayuda para pedir pañales a domicilio. Y que desde entonces había hecho pequeñas compras que pasaban desapercibidas, pero que en conjunto pintaban una historia mucho más sucia. Ropa interior nueva.
cremas costosas. Un par de sandalias de diseñador que yo nunca había visto, y que definitivamente no se compraban con el sueldo que le pagábamos. Todo con nuestra tarjeta. Todo con mi confianza. La reunión con la abogada fue menos fría de lo que temía. Miriam era una mujer directa, sin rodeos, pero con una expresión tan neutra como firme. Me dejó hablar, tomar aire cuando lo necesitaba, y solo intervino para hacer preguntas precisas. Me pidió fechas, montos, nombres. Le mostré los registros, la foto que Clara me envió, las capturas de pantalla de las compras, y cuando terminé, me preguntó si estaba preparada para un proceso largo. Le dije que sí. Mentí. Nadie está preparado para eso. Pero la verdad es que no tenía opción. Ella asintió, abrió una carpeta nueva y comenzó a escribir. Me explicó con un lenguaje simple que íbamos a solicitar una orden temporal para congelar cuentas, impedir la venta de bienes sin mi consentimiento y establecer medidas de protección económica para los niños. Me habló de la custodia provisional y de cómo podíamos pedir acceso exclusivo a la vivienda mientras él aclaraba su camino espiritual desde cualquier sofá prestado que encontrara. Salí de esa oficina con el aire diferente. No me sentía más fuerte, ni más sabia. Pero por primera vez desde que empezó todo, tenía un plan. Un marco legal. Un respaldo concreto. Ya no era solo una esposa abandonada. Era una madre con pruebas, una mujer dispuesta a pelear. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, esa fue la primera pieza que moví para que él, poco a poco, se quedara sin nada. Porque si él se fue a encontrarse en brazos de la mujer que yo misma contraté para ayudarme, yo volvería con la ley en la mano y cada recibo como bala. No por venganza, aunque sí, también, sino porque si algo aprendí esa semana fue que quien se va sin mirar atrás, no merece ni la mitad de lo que deja. Y él lo iba a entender. Cada centavo. Cada cuenta. Cada pérdida. Actualización 2. Había pasado poco más de 3 semanas desde que inicié el proceso legal. Para entonces, la idea romántica de que mi esposo estaba perdido en su propia búsqueda espiritual ya no provocaba ni tristeza ni rabia. Me resultaba, de hecho, casi ridícula. Un mal chiste que se contaba solo. Él no estaba meditando ni sanando heridas interiores en ningún retiro emocional. No. Estaba paseando con la niñata que yo había contratado y financiado, durmiendo en camas de hotel que él mismo había reservado con nuestras tarjetas. Tomando vino con dinero que en parte había salido de la cuenta donde depositábamos los fondos escolares de nuestros hijos, y cargando gasolina con la tarjeta secundaria que jamás me devolvió. Cada día encontraba un nuevo rastro que confirmaba lo que ya era innegable, que su transformación no era más que una escapatoria cobarde disfrazada de discurso elevado. Lo único que había ido a buscar era una vida donde no tuviera que asumir responsabilidad de nada. Ni de su matrimonio, ni de sus hijos, ni de las consecuencias de sus decisiones. La orden judicial de exclusión me fue concedida con más rapidez de la que esperaba. Gracias al trabajo impecable de la abogada, que no me dejaba descansar hasta que yo hubiera documentado cada cosa, cada mensaje, cada recibo. Logré demostrar que él estaba drenando recursos compartidos sin ninguna intención de retorno, y que además se había ido sin comunicar dónde estaba, sin notificar a sus hijos, y sin dejar ningún plan concreto para sostener su parte de las responsabilidades. Todo eso pintaba un cuadro claro para la corte: abandono, desfalco y negligencia familiar. Así que con eso en mano y una copia firmada del juez, regresé a la casa que legalmente todavía era mía. Pero no lo hice sola. 2 alguaciles me acompañaron como medida de respaldo, y un cerrajero estaba citado para cambiar todas las cerraduras apenas yo cruzara la puerta. La entrada de la casa fue un momento difícil de explicar. No fue una victoria. No fue un alivio inmediato. Fue raro. Frío. Un silencio amargo. Abrí la puerta con la llave vieja por última vez y lo primero que sentí fue el olor a encierro mezclado con algo que no reconocí de inmediato. Una fragancia fuerte, masculina, artificial. La clase de colonia que él nunca usaba. Caminé despacio, revisando los espacios como si fueran ajenos. La cocina estaba revuelta, con platos en el fregadero que claramente llevaban días ahí, manchas secas en la encimera, y botellas vacías de vino barato en la basura. El comedor tenía una vela gastada a medio usar,
De esas que compramos alguna vez para cenas en pareja. Sobre la mesa, arrugado, un recibo de un supermercado al otro lado del estado. La casa no tenía señales de abandono, sino de una ocupación intermitente. Como si él viniera y se fuera según le diera la gana. Como si todavía creyera que tenía el derecho de usarla cuando quisiera. Comencé el inventario inmediatamente. Grabé todo. Saqué mi teléfono y empecé a caminar por la casa mientras grababa en voz alta la descripción de cada objeto, cada mueble, cada electrodoméstico, cada cosa que formaba parte del patrimonio compartido. En el estudio encontré la colección de guitarras que él adoraba, acomodadas con cuidado casi reverencial, como si fueran reliquias de un hombre que ya no existía. Abrí cajones. Encontré relojes, documentos viejos, fotos nuestras de cuando aún teníamos cara de equipo. Pero lo más revelador estaba en su escritorio, un sobremanila con una pila de papeles organizados por fecha. Eran recibos. Facturas. Reservaciones. Confirmaciones de vuelos. Boletos de hotel. Todo perfectamente detallado y archivado. Como si hubiera estado planeando su escapada desde antes. Como si, incluso en su traición, todavía se creyera metódico. Me detuve en uno en particular, una factura de un resort en Sedona, Arizona, con check-in de 2 personas, todo incluido, y un mensaje especial en la sección de notas que decía, decoración romántica al llegar. Pétalos y vino blanco. Me senté en su silla y no supe si reír o vomitar. Porque no se trataba solo del engaño. Era el nivel de preparación. El descaro. El cálculo. Esa factura fue pagada 3 días antes de que él me hablara de su necesidad de encontrarse. Ya lo tenía todo organizado. Ya había comprado los boletos. Ya había reservado el hotel. Y aún así tuvo la audacia de sentarse frente a mí y soltarme esa mentira con voz temblorosa, como si estuviera actuando en un drama espiritual. Me guardé todo. Escaneé cada hoja. Subí cada archivo a la carpeta que la abogada había nombrado evidencias primarias. Y cuando terminé, llamé al cerrajero para que hiciera lo suyo. A las 6:25 de la tarde escuché que un carro se estacionaba en la entrada. Lo supe antes de mirar, era él. Reconocí el sonido del motor de su camioneta. Bajó con su mochila al hombro, la misma que vi en la foto del aeropuerto, y traía una expresión entre confundida y nerviosa. Me preguntó qué pasaba, por qué había una patrulla y quién había cambiado las cerraduras. No le respondí con insultos, ni con reclamos. Le entregué, sin una sola palabra, la notificación de la corte. Se la puse en la mano, esperé a que leyera, y cuando levantó la vista y me preguntó si de verdad estaba haciendo esto, le dije que no tenía que responderle a él. Que cualquier comunicación debía pasar por nuestras respectivas abogadas. Intentó hablar. Me dijo que estaba siendo extrema. Que esto era solo un tiempo. Que las cosas podían arreglarse si yo respiraba. Respirar. Eso me pidió. Después de pagarle un resort a la mujer que cuidaba a mis hijos. Después de vaciar las cuentas. Después de desaparecer. Me pidió que respirara. No dije nada más. Di la vuelta, entré a la casa y cerré la puerta con el nuevo cerrojo. Esa noche dormí en mi cama, con mis hijos en sus habitaciones, y por primera vez en semanas, sin miedo a lo que él pudiera hacer con mi dinero, con mis llaves, con mi paz. No me sentí fuerte. Tampoco triunfante. Pero me sentí en control. Y eso, después de todo lo que me había quitado, ya era un comienzo. Un principio lento pero firme de lo que sería mi propia reconstrucción. Porque si él creía que se iría sin dejar huella, sin responder, sin pagar, acababa de darse cuenta de que no estaba lidiando con la misma mujer que dejó. Y que ahora, lo único que iba a encontrarse en su camino espiritual, eran las consecuencias. Actualización 3. Habían pasado ya un par de meses desde que lo dejé en la calle con su mochilita al hombro y su discurso espiritual desechó entre papeles judiciales. Desde entonces, la relación con él se redujo a silencios incómodos y correos cruzados entre su abogada y la mía. No lo vi más en persona, no lo escuché por teléfono, y cada vez que intentó enviar un mensaje directo, porque claro,
No tardó en violar el acuerdo de no contacto con tonterías como necesito hablarte por el bien de los niños o podemos resolver esto como adultos. La señora Levine se encargaba de responderle con una advertencia formal. No me molesté en leer sus textos completos. Bastaba con ver la primera línea para saber que eran la misma basura disfrazada de arrepentimiento que ya no tenía cabida en mi casa, ni en mi cabeza. Él había tomado una decisión. Y ahora le tocaba vivir con ella. Lo verdaderamente desgastante vino con la preparación para la audiencia preliminar. No me voy a sentar a romantizar el proceso legal porque no hay nada digno ni emocionante en sentarse frente a un juez a exponer públicamente el desmoronamiento de tu vida privada. Y menos cuando tu ex, en lugar de asumir los hechos con algo de vergüenza, se atreve a dar un discurso lleno de frases recicladas de podcast barato. Intentando convencer al juez de que su ausencia había sido un acto de sanación profunda y que nunca fue su intención lastimar a su familia. Lo que ocurrió en esa sala, sin embargo, fue una humillación tan brutal como necesaria. Y no porque yo hablara mucho, de hecho, mis intervenciones fueron mínimas, sino porque los documentos hablaron por mí. Cada movimiento bancario, cada cargo de hotel, cada compra hecha con la tarjeta conjunta mientras él supuestamente se encontraba, quedó expuesta ante la corte en un formato ordenado, impreso, subrayado y con fechas. Fue tan devastador que hasta su abogada, una mujer joven que parecía no haber leído bien el expediente, se quedó sin palabras en más de una ocasión. Especialmente cuando apareció la factura del Airbnb en el que se alojó con la niñera durante casi una semana, coincidiendo exactamente con los días que él juraba haber estado haciendo retiro en aislamiento total. Pero lo que de verdad lo hundió no fue el dinero. Fue su abandono como padre. Porque mientras él andaba en sus aventuras místicas con una veinteañera en ropa de lino, nuestra hija menor, Emma, se había enfermado con una bronquitis tan fuerte que terminé pasando 2 noches seguidas con ella en urgencias. Y esa información, el parte médico, la factura del hospital, los mensajes desesperados que le mandé y que nunca respondió, también fueron presentados como prueba. El juez no tardó en fruncir el ceño. Preguntó si él había tenido algún contacto con los niños durante ese tiempo, si había enviado dinero para la medicina, si siquiera había llamado para preguntar cómo estaban. Él tartamudeó. Dijo que no tenía cobertura en el lugar donde estaba. Que se enteró tarde. Que lo lamentaba profundamente. Yo me limité a mirarlo sin expresión, porque cualquier emoción habría sido una pérdida de energía. La resolución provisional fue un primer golpe certero. Le ordenaron una pensión inmediata para los niños, con un monto que claramente no esperaba, porque lo vi abrir los ojos como si acabara de ver un fantasma. Le impusieron restricciones de acercamiento hasta que se completara el informe psicológico familiar, y además se le prohibió hacer cualquier movimiento con nuestras cuentas o propiedades sin mi consentimiento. Y por si fuera poco, también se inició una investigación paralela sobre los recursos del fondo universitario, ya que había transferencias sospechosas hacia una cuenta de la que él era titular único. Eso fue algo que ni siquiera yo sabía en ese momento, pero que la abogada descubrió tras una revisión cruzada de movimientos bancarios. Lo negó, por supuesto. Dijo que fue un error administrativo. Pero la cara del juez fue clara, no le creyó ni una palabra. El tipo que se había vendido como un padre presente y abnegado, como un esposo desorientado por la vida, acababa de quedar en evidencia como lo que realmente era. Un hombre egoísta que abandonó a su familia para irse de luna de miel con una mujer que podría ser su sobrina. Después de la audiencia, supe por un contacto común, un excompañero de él del trabajo que todavía tenía cierta simpatía por mí, que las cosas no le estaban saliendo como esperaba. Que la niñera lo había dejado. Que al parecer, cuando se le acabó el dinero y los cargos a la tarjeta ya no funcionaban, ella desapareció de su vida con la misma velocidad con la que había entrado. Que se fue a casa de sus padres en Oklahoma, dejando atrás la promesa de un departamento nuevo que él jamás llegó a pagar. Esa información no me provocó alegría, ni ganas de celebrar. Me provocó exactamente lo que merecía, indiferencia. No me importaba si ella lo había dejado, si él estaba durmiendo en el sofá de algún amigo o si había empezado a leer libros de superación personal como loco. Lo único que me importaba era que la corte estaba reconociendo mis derechos, que cada prueba que presentábamos estaba siendo escuchada y que, al menos por ahora, él ya no tenía control sobre mi vida ni sobre la de mis hijos. Los días posteriores a esa audiencia fueron una mezcla de desgaste físico y claridad emocional.
Mis abogados me pidieron que mantuviera todo documentado, desde los horarios en los que él llamaba a los niños, cuando lo hacía, hasta las veces que incumplía con el pago provisional. Me convertí en una archivadora humana. Tenía carpetas por colores, etiquetas con fechas, una agenda exclusiva para anotar cualquier cosa que pudiera servir en la próxima fase. Y aunque no era la vida que había soñado, era la que me tocaba vivir. Al menos por ahora. Y no iba a vivirla de rodillas. Porque mientras él se dedicaba a repartir excusas sobre su camino de autodescubrimiento, yo estaba reconstruyendo mi terreno, una hoja a la vez. Porque si él creía que todo lo que destruyó podía quedar en palabras bonitas o frases de terapia baratas, entonces no entendía nada de lo que es ser adulto. Y eso, en una corte de familia, cuesta. Mucho. Más de lo que él jamás estuvo dispuesto a pagar. Y ahora, por fin, le tocaba hacerlo. Con intereses. Actualización 4. Habían transcurrido poco más de 6 meses desde el día en que volví a entrar a mi casa con una orden judicial y escoltada por 2 oficiales. Desde entonces, el proceso avanzó como una maquinaria lenta pero constante. No hubo días tranquilos. Cada semana implicaba una nueva cita, una nueva revisión de documentos, una reunión con la abogada, una actualización del caso. Una tensión más que se sumaba al nudo que parecía haberme crecido entre el cuello y la espalda. Las emociones se aplacaron con el tiempo, pero no desaparecieron. Lo que antes era una mezcla de tristeza, rabia y decepción, ahora se transformó en concentración pura. Me enfoqué en mantener la estabilidad de mis hijos, en organizar mi vida en función de lo práctico, en no permitir que ningún rincón emocional quedara disponible para él. Su imagen, su voz, su presencia, sus intentos burdos de reconciliación envueltos en textos que comenzaban con "he estado pensando", ya no generaban respuesta. Solo registro. Cada palabra, cada error, cada incumplimiento, era recogido, fechado, y entregado como una pieza más de evidencia. Llegamos al punto en el que la mediación se volvió obligatoria. Según la Corte, era el paso previo antes de escalar a juicio, una última oportunidad para llegar a acuerdos sin agotar al sistema legal. Y aunque yo sabía que no había nada que negociar, porque para mí ya estaba todo claro, él no se merecía ni el 1% de lo que habíamos construido juntos, la señora Levine me insistió en que asistir era necesario. Que no era por él, sino por mí, para que quedara constancia de que yo había seguido el camino correcto en cada fase del proceso. Así que fui. Con mi carpeta azul. Con más de 100 documentos organizados por categorías, financieros, de custodia, psicológicos, médicos, escolares. Cada papel representaba una forma distinta de sostener una vida mientras él jugaba a ser mártir iluminado en el sofá de sus amigos. Él también llegó. Más delgado, más ojeroso, vestido con una camisa arrugada que probablemente no había pasado por una lavadora en semanas. Llevaba una carpeta igual, pero la suya apenas contenía un par de papeles desordenados, hojas sueltas, un par de presupuestos de renta y, esto no es broma, 2 poemas impresos, uno de ellos dedicado a mí. Con referencias tan absurdas como el vacío del alma no cabe en el refrigerador que compartimos. Lo miré con lástima, no por su aspecto, sino por la forma tan patética en la que seguía intentando manipular la narrativa. Como si ahora quisiera que todos creyéramos que su fuga fue un acto de arte existencial. La mediadora, una mujer seca pero eficiente, intentó que habláramos sobre la propiedad de la casa. Él propuso venderla. Decía que era lo más justo. Que necesitábamos empezar de cero. Que no tenía sentido seguir aferrados a ladrillos. Le respondí con una sola frase. La casa estaba a nombre de ambos, sí, pero yo había asumido completamente la hipoteca desde su partida, había cubierto cada gasto, cada servicio. Y además estaba criando a 2 niños ahí. El juez ya lo había reconocido en la resolución provisional. Si él quería una parte de la casa, primero tendría que pagar lo que le correspondía. Se quedó en silencio. Luego sugirió alternar semanas con los niños. Dijo que extrañaba a sus hijos. Que merecía la oportunidad de volver a conectar. Entonces saqué los registros de llamadas. En 6 meses había llamado un total de 8 veces. 8. A veces por 3 minutos. A veces no había dicho ni una palabra porque los niños no querían hablar con él.
Además, no se presentó al cumpleaños de Emma, mandó un regalo por Amazon con una nota firmada por él y, aún más humillante, por la niñera, como si la relación fuera un hecho ya aceptado por todos. Le pregunté a la mediadora si eso le parecía sensato. Ella no dijo nada, solo asentó con la cabeza y anotó algo en su libreta. La última carta de su equipo fue patética. Su abogada argumentó que él estaba sufriendo un desgaste emocional severo, que se encontraba en tratamiento, que el entorno lo había aplastado, que el sistema lo estaba castigando más allá de lo justo. Dijeron que merecía flexibilidad. Miriam, mi abogada, respondió con un correo electrónico enviado por el terapeuta de pareja que ambos habíamos comenzado a ver antes de que él se marchara. En el documento, el terapeuta confirmaba que mi ex nunca se presentó a la segunda cita, que canceló la sesión alegando que ya había sanado, que no mostró interés en continuar el proceso. Fue el golpe final. La mediación terminó ahí. Fracasó de forma oficial. Pasamos a juicio breve. El día del juicio fue extraño. No sentí miedo. Ni ansiedad. Sentí algo mucho más simple, resolución. Ya no estaba buscando venganza. Estaba exigiendo consecuencias. Y ese día las conseguí. Miriam presentó toda la documentación como una línea de tiempo irrefutable. Desde el día que él se fue, hasta el último mensaje irresponsable. Documentos financieros, pruebas de transferencias ilegales, movimientos de cuentas universitarias, fotos, capturas, reportes médicos. Todo. Él intentó hablar. Dijo que había cometido errores, que se había sentido ahogado, que no supo cómo pedir ayuda. El juez lo escuchó, pero su tono fue seco al responder. Le dijo que no era su trabajo reparar su matrimonio, sino proteger los derechos de la parte afectada, es decir, yo. Y con eso, dictó la sentencia provisional definitiva. Yo me quedaba con la casa, la custodia principal de los niños, la cuenta de ahorros universitaria, el carro familiar y todos los bienes compartidos que habían sido mantenidos exclusivamente por mí desde su ausencia. Él asumiría la deuda de las tarjetas en las que había hecho uso sin consentimiento, los costos del proceso judicial y una pensión alimenticia que debía depositar cada mes sin excusas. Cuando leyó el monto en voz alta, lo vi tragar saliva como si acabara de darse cuenta de lo que significaba realmente haberse largado con una sonrisa. No lo miré mientras salía de la sala. Ni me giré. Me quedé sentada, escuchando cómo la jueza cerraba el caso y firmaba los documentos. No necesitaba verlo derrotado. Solo necesitaba que todo estuviera sellado, concluido, legalmente terminado. Y así fue. En papel, ya no era más que un hombre con deudas, sin respaldo, sin propiedad, sin custodia. Y en la vida real, apenas una sombra de lo que fingió ser. Porque si algo dejó claro todo ese proceso fue que lo único que realmente encontró en su camino espiritual, fue su propia ruina. Y esta vez, ya no había nadie que lo salvara del precio de sus decisiones. Actualización final. Un año exacto después de que se sentara frente a mí con aquella expresión impostada de hombre roto y me dijera que necesitaba encontrarse a sí mismo. Firmé la sentencia definitiva del divorcio con una calma que no supe si venía del cansancio o de la serenidad de quien ha sobrevivido a un huracán sin perderse a sí misma. No hubo lágrimas. Tampoco hubo celebración. Solo ese alivio seco, concreto, como cuando finalmente termina una conversación que nunca debió empezar. El proceso, por fin, había concluido en todas sus dimensiones. Ya no había apelaciones. Ya no quedaban audiencias pendientes ni abogados revisando documentos en busca de cabos sueltos. Cada cosa había sido dictada, firmada, archivada. Legalmente, emocionalmente, financieramente, él ya no tenía ningún acceso a mi vida. Y eso, después de todo lo que soporté, era la mayor de las victorias. En los meses posteriores al juicio, mi rutina cambió más de lo que yo misma esperaba. La casa, que al inicio se sentía como un campo de ruinas, lleno de rincones donde aún olía a él, a su ropa, a su presencia. Fue transformándose poco a poco hasta que dejó de ser el escenario de una traición y se convirtió en el espacio de mi reconstrucción. Cambié los muebles. No todos, pero sí los que tenían demasiada memoria adherida. Pinté las paredes. Me deshice de los adornos que él eligió,
de los cuadros que colgó con sus propias manos, de las mantas que usábamos para ver películas en invierno. Compré plantas. Muchas. Sembré lavanda en el jardín delantero y romero en el trasero. No por ninguna razón simbólica, sino porque quería que la casa oliera a algo distinto. A vida nueva. A renacimiento. A algo que nunca hubiera compartido con él. Los niños, por su parte, se adaptaron con una velocidad que me hizo sentir culpa al principio y orgullo después. Emma preguntó por su papá solo durante las primeras semanas, hasta que sus ausencias volvieron a ser rutina y ya no dolían tanto. Samuel, que es más grande y entiende más de lo que deja ver, me dijo un día, sin levantar la mirada de su cereal, que papá parecía otra persona y que ya no quería ir con él. No lo obligué. El régimen de visitas supervisadas que dictó la corte fue tan vago y permisivo como para permitirle una segunda oportunidad, pero él mismo fue dejando pasar las fechas, incumpliendo horarios, olvidando días festivos. No me sorprendió. Para cuidar, hay que estar presente. Y para estar presente, hay que tener la capacidad de asumir que tus hijos no son un accesorio emocional, ni un refugio temporal, ni una segunda oportunidad para lavar tus errores. Él nunca entendió eso. Ni antes ni ahora. Su situación, por lo que me han contado quienes todavía lo ven de lejos, es tan patética como predecible. Vive en un apartamento compartido al norte de Austin, alquilado a nombre de un amigo de la universidad que, según me dijeron, ya está harto de verlo llegar tarde, no pagar su parte de las facturas y prometer constantemente que está por empezar algo grande. Duerme en un sofá-cama, entre cajas llenas de libros de autoayuda que no lee, y papeles arrugados donde sigue escribiendo ideas para un supuesto podcast que nunca graba. Perdió el trabajo estable que tenía en la empresa de logística porque empezó a faltar y a incumplir metas. Ahora hace entregas en su vieja camioneta, la única que logró conservar después de que la híbrida, la que estaba a mi nombre, fuera devuelta por orden judicial. No tiene seguro médico. No tiene plan de ahorro. No tiene siquiera una cuenta corriente que no esté vigilada por las autoridades que controlan su manutención pendiente. Y hablando de eso, tampoco ha pagado ni una sola mensualidad completa desde el día que se dictó el fallo. Siempre manda menos. Siempre con excusas. Que el sistema está colapsado. Que el banco tuvo errores. Que su tarjeta fue bloqueada. Todo documentado. Todo reportado. Miriam, que todavía se encarga de hacerle seguimiento legal, ya está gestionando una orden de embargo parcial para garantizar que, si no paga por voluntad, lo haga por obligación. No me entusiasma esa batalla. No la deseo. Pero tampoco la evitaré. Porque mis hijos no van a cargar con la irresponsabilidad de un adulto que decidió autodestruirse creyendo que los escombros no le iban a caer encima. Lo más irónico de todo, lo que todavía me arranca una sonrisa amarga cuando lo pienso, es que su famosa búsqueda interior terminó exactamente en el único lugar que él siempre evitó, el de las consecuencias. No en una playa lejana, no en un retiro espiritual, no en la cima de ninguna revelación. Lo único que encontró fue una vida sin estructura, sin respaldo, sin respeto, y sin nadie que le aplaudiera sus discursos reciclados sobre libertad emocional. La niñera, por cierto, también desapareció. Supe que volvió con su familia y que ahora trabaja en una cafetería de medio turno mientras estudia enfermería. Me costó perdonarla, no lo voy a negar, pero con el tiempo entendí que ella solo fue un síntoma más de su cobardía. No la odio. Solo la olvidé. Yo, en cambio, me volví otra. No porque lo haya planeado, sino porque sobrevivir a una traición de ese tamaño te obliga a rehacerte desde lo más básico. Hoy trabajo medio tiempo desde casa para poder estar con los niños, y estoy tomando clases en línea para terminar el título que postergué cuando me casé. No tengo pareja, ni la quiero por ahora. Me basta con sentirme en paz. Y sí, a veces me despierto en medio de la noche con rabia atrasada, con ganas de gritarle todo lo que nunca le dije, pero luego respiro hondo y me acuerdo que ya no está. Que ya no puede entrar. Que ya no tiene llave. Ni de mi casa. Ni de mi vida. Porque si él creyó que podía desaparecer bajo el pretexto de una crisis existencial y volver cuando le diera la gana con la cara lavada, no entendió que la única persona que realmente se encontró en todo este proceso fui yo.
y a diferencia de él, no tuve que irme a ningún lugar para hacerlo. Solo tuve que quedarme. Quedarme y resistir. Y ahora que por fin estoy de pie, puedo decirlo con la cabeza en alto, no fue él quien me rompió. Fue él quien se quebró solo. Y yo, mientras tanto, me reconstruí con todo lo que dejó tirado. Más fuerte. Más clara. Más mía.